Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, Cámara de Diputados desde el recinto, para pensar en voz alta, con la cabeza, con el cuore. No es un tema menor, hoy con el diputado Stefani. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a charlar un rato. Usted es un hombre de... Estaba imaginando a medida que iba ingresando al recinto, usted es un hombre hoy que lo contiene el Palacio, se llama el Palacio. Usted es un hombre que, por su formación, además de todo lo que ha estudiado, es un hombre que ha mirado siempre el horizonte. ¿Y por qué miró el horizonte? Y bueno, porque este hombre que estudió abogacía y entre otras cosas, es un hombre que el mar y Tierra del Fuego y todo nuestro litoral es una preocupación permanente, leyendo dato por dato incluso de su biografía. El mar y el horizonte, y eso casi lo ha determinado. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy Héctor Stefani. Nací el 6 de noviembre del 59. Soy hijo de Esteban y de Olga. Esteban Stefani y Olga Gutiérrez, los dos ya fallecidos. Tengo 4 hijos. Ludmila, que tiene 39 años. Diana, que tiene 37. Leonel, que cumplió el 10 de junio 35. Y Lucio, de 25. Digo, en ese derrotero de pensar en los que vienen. Lo digo incluso como padre, ¿no? Uno a veces proyecta no lo que yo quise ser y no fui, lo que yo sueño. No, uno piensa para adelante y los ve, así como usted recordó a Olga y a su papá, piensa en lo que viene. Me imagino que también cuando se sienta en este espacio para pensar país, también piensa en los hijos de los otros hijos. Obvio, yo creo que el argentino es una persona muy capaz, con muchas habilidades. Cualquier argentino que va a cualquier parte del mundo le va bien. Es una persona que se adapta. Tenemos una cultura de base muy importante. Este edificio, Argentina como país. Yo creo que lo que nos pasa hoy es que estamos jugando a un juego con las reglas de otro. Estamos jugando al fútbol con las reglas del básquet. Mira. El día que la Argentina y los argentinos juguemos al fútbol con las reglas del fútbol, vamos a tener un país mucho más próspero, un país que va a poder explotar toda la potencialidad que tiene. Yo no lo conocía y en una entrevista que hicimos en Diputado TV, usted me contó no solo sus trabajos anteriores, sus responsabilidades anteriores, sobre todo en Tierra del Fuego, o también como marino, fue prefecto y estuvo a cargo puertos, y me hablaba del litoral. Y yo, a medida que lo iba escuchando, digo, tiene razón este hombre, con un enorme litoral que tiene, y ahora engancho con lo que está diciendo, si pondríamos la energía, está bien la soja, está bien, un montón de otras cosas. ¿Y todo ese mar? ¿Y todo ese mar? ¿Qué pasó con todo ese mar? Que es argentino. Bueno, nosotros ahí tenemos el filósofo que habló de potencia y de acto fue Aristóteles. Aristóteles decía, un árbol es una silla en potencia. La potencialidad está en hacer la silla, pero hay que hacer la silla. Tal cual. La potencialidad de la Argentina para crecer como país exportador integrado al mundo es amplísima. Nosotros tenemos un litoral marítimo, una zona económica exclusiva de 200 millas, tenemos riqueza que ni siquiera todavía la hemos investigado en cuanto a energía en nuestro mar argentino. Claro. Tenemos una riqueza hitícola que, bueno, la pesca ilegal nos hace saber que hay muchos barcos y muchos países que pescan en las 200 millas, que a partir de las 200 millas... Estoy viendo imágenes donde se ilustra también en sobrevuelos nocturnos ciudades flotantes, de un lado del otro, que son chinos, que son españoles, ciudades enteras, iluminadas por barcos, naturalmente, capturando, procesando y llevándoselo. Bueno, eso que ves
permitime tutearte, ¿no? Pero por supuesto. Eso que vos ves y que ve la gente es una especie de barcos. La pesca se divide en dos grandes partes. La pesca de arrastre, que es una pesca donde la red arrastra, como bien Y dice se la lo palabra, lleva. todo Lo que viene. lo que viene, y la pesca selectiva, que es con anzuelos o con palangres. Y la pesca que vos ves ahí es la pesca del calamar. ¿Por qué el calamar necesita? ¿Por qué? Porque necesita luz. Cada barco de esos es una mirá. son bombillas de este Ay, tamaño, por eso, mirá. con luces alrededor de Sí. todo el barco, porque el calamar se atrae por la luz a un arte de pesca que se llama pota. El calamar va, se prende ahí y cae adentro del barco después con un sistema de reel. Mirá. Entonces vos lo que ves, claro, ves las luces más o menos que hoy tiene la pesca ilegal en la Argentina, Ay, es por parecida a las eso. luces de Mar del Plata, pero Claro. es porque necesitan luz para traer el calamar. Mirá. Y se llevan. Y se lo llevan, llevaron. por supuesto. Y se lo llevaron. Por supuesto. Hoy se estima, pero los datos de hoy de la Argentina es que el 1,5% del PBI se extrae del mar argentino y el mar tiene una potencialidad, como decía Aristóteles, para pasarla alto Sí. de un 15% del Uf. PBI. O sea que estamos muy por debajo de lo que podíamos Estaba hacer. pensando en tus datos de biografía que por ahí he encontrado. Naciste en Las Flores, eso es provincia de Buenos Aires. Sí. Y la vida y el derrotero de la vida te llevó a años muy fuertes, intensos de actividad, de estudio, al sur, a Tierra del Fuego. Sí. ¿Qué le pasó a este hombre en ese transcurso, más allá de los hijos, el día a día? ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Cómo te cambió esa experiencia? ¿O cómo te formó más que te cambió? Bueno, a mí me sirvió mucho mi casa, Tu casa. mi papá y mi mamá. Ah, mira. Me dieron mucho amor, mucha contención, me transmitieron valores, me enseñaron a que era muy importante el esfuerzo, el sacrificio, la voluntad, que era muy importante tratar de ser todos los días un poquito mejor persona. Y ese fue No es un tema menos, ¿eh? Y ese fue No es un tema mi luz siempre. O sea, ¿Y qué estudiaste? mira, Pues hiciste la primaria, la secundaria. Después pero yo te voy a contar cómo fue. A ver, contame. Nosotros venimos de una familia de descendencia italiana. Sí, claro. Así que mi bisabuela tenía como 6, 7 hijos. Tu abuelo era Stephanie. O Mi Stefani. abuelo Stefani. Stefani. Stefani, que llevaba acento, pero cuando lo escribieron acá Stefani. era sin acento. Stefani. ¿Y la abuela qué apellido tenía? Fortuna Vitale. Eh, Eran los dos. La tanda. de la Isola de Ischia. Mi abuelo paterno falleció cuando yo no había nacido. Mi papá tenía 3 años y mi abuela volvió a casarse con otro hombre. Brasco. ¿Con otro italiano? Antonio Brasco se llamaba Mira. el otro. Bueno, el tema es que en la casa de mi bisabuela se festejaban todos los fines de año las fiestas. Y Claro. eran 7 hijos de mi bisabuela, más cada cosa. Eran unas fiestas, ¿no? Maravilloso. Y la familia Vitale Sí. eran pescadores Ah, artesanales. compañero. Ah. Y mi papá había estudiado en la escuela técnica, había estudiado ingeniería, y mira. mi papá quería que yo sea ingeniero. Nosotros vivíamos en Bahía Blanca a 2 cuadras de la Universidad Nacional del Sur. Y el papá quería que seas ingeniero. Sí, y a mí mis tíos me llevaron a pescar. Ahí teníamos un rito. A los 11 años, cuando vos cumplías 11 años, te ponían un cabito, te llevaban al puerto y te tiraban al agua. Así que siempre me gustó el mar, siempre me gustó Te nadar. ponían un cabito y te tiraban al Sí, agua. con una soguita al puerto. Siempre me Mirá gustó el ese mar, dato. me gustó nadar. Y entonces después de joven me iba con ellos la pesca del langostino se hace en Bahía San Blas, a 2 días de navegación desde Bahía Blanca. Todos los días la lancha tiene, por la amplitud de marea, o sea, la diferencia entre la playa y la baja, la posibilidad de entrar a un lugar que se hace en ríos naturales. Entra un camión, se descarga el langostino y tiene que salir antes de que crezca la marea, si no se quedan ahí. De nuevo, explícamelo porque es bárbaro lo que estás contando. A ver, ustedes están escuchando, hoy diputado Stefani, pero a ver, sube el mar y baja el mar. ¿Y en el medio qué pasa? En el medio vos tenés que entrar a descargar el pescado que pescaste, porque si no, no te quedás adentro del mar. Digo, Sí. con la plea vos entrás,
Te llevó el mar y te puso ahí. Te puso ahí, con la baja entras y tenés que volver a salir. Entonces, en la baja, el camión se acercaba hasta las lanchitas pesqueras y vos le descargabas y te volvías a salir. Me encantó. Pues yo tenía 13, 14, 15 años y me embarcaba porque porque me encantaba, porque además la pesca del langostín se da el 8 de enero, entonces era después de Reyes. Y yo estaba de vacaciones en la escuela, iba... ¿Y te subías al barco? Me subía al barco. Y me pasaba 10 días, 15 días. Es inolvidable. Me han agarrado temporales. Los recuerdos más fuertes que tenés es Entonces el amor por mi profesión, mi amor era navegar. No veía bien, siempre tuve problemas de vista. Mi papá yo quería o ser marino mercante, o ser marino de guerra, o ser marino. Yo quería estar arriba de un barco, así que... ¿Y qué te metiste en prefectura? Bueno, pero mi papá me llevó a un oculista, yo tenía astigmatismo y hipermetropía, entonces me dijo, no, con esa visión no vas a poder navegar. Bueno, así que tengo una gran frustración. En ese tiempo todavía estaba en la escuela industrial, estaba estudiando en la escuela... Claro, qué frustración para un pibe, que te digan no a no podés. A un sueño. Un día voy a un asado y había una persona mayor, para mí mayor, no debería sé por qué tener... me estás mirando. No, si yo soy... Somos más o menos contemporáneos. Somos temporales. Pero digo, era mayor para mí, yo era un pibe, tendría 15, 14, 16 años. Y me decía, ¿a vos qué te gusta hacer? ¿A vos qué te gustaría hacer? Digo, a mí me gustaría navegar. A mí me gusta el barco, el mar, qué sé yo, pero no puedo por la vista. Me dice, ¿por qué? No sé, mi papá me dijo. No, porque el oculista... No, me dice, pero eso es el reglamento que copiaron en la Marina de los alemanes, donde tenías que ver 10-10, tenías que medir 1,70 m, pero preguntarle qué les pasó con los japoneses, que son todos chiquititos así y usan lentes. Qué bueno eso. Así que volví otra vez a la carga. A encargarte del sueño. A los lentes, y hice la escuela de navegación y hasta que fui capitán de un barco. Qué bueno. ¿Cómo se llamaba ese primer barco? El primer barco que estuve, que es un barco que no fui capitán, era el último de a bordo, era el Delfín. Íbamos todas las semanas a Montevideo, al pontón Recalada, que está frente a Montevideo, a llevarle combustible, agua y los víveres a los prácticos que se embarcan para meter los barcos arriba de la playa. Qué bueno. Y el barco que fui capitán es el 81 Canal Beagle, fui 3 años de ese barco, capitán, y después me pasaron a otro barco que era el Ushuaia, que fui 2 años más capitán. Hoy es una traslación a la política. Hay muchos capitanes de barcos que son partidos políticos, agrupaciones, alianzas, acuerdos. Más allá de tu empatía, vos perteneciste en un momento también a un movimiento en Tierra del Fuego. Movimiento Popular Fueguino. Y después cada uno va buscándole espacios de coincidencias. ¿Dónde te sentás vos acá? Allá, al lado en la cortina roja, la banca de la izquierda. Hay 2 bancas, la banca de la izquierda. ¿Y es la primera vez que tenés un trabajo legislativo? Sí, yo ya vengo, este es mi segundo mandato. Sí. Yo fui reelecto ahora en estas legislativas. Y primero fui oficialismo, estaba sentado en la tercera banca al contar de la entrada de ahora, la entrada, y ahora estoy de oposición. ¿Y cómo estás viviendo este momento de la Argentina más allá de los oficialismos y la oposición? Y digo que todo esto se haya dinamizado con un tema que a lo mejor no es urgente, y yo escucho opiniones como la boleta, cuando hay otras prioridades. Fue un disparador para que todo se apure, ya estamos en un junio importante. ¿Cómo lo vivís? Bueno, yo la verdad ocupado. Ocupado y preocupado. Ocupado y preocupado. Digo, lo que más me preocupa es que yo veo que la Argentina tiene potencial como que no arranca. Para arrancar. Digo, y hoy veníamos hablando con un amigo cómo la vida, viste, cuando vos sos chico va en un triciclo al lado tuyo, pero va más rápido. Cuando vos sos adolescente va en una bicicleta, pero va más rápido. Cuando vos sos ya un joven va en moto. Ahora va en avión. Los años pasan como un jet. Entonces vos pestañeás 2 veces. Yo a veces veo un pibe de 30 años y ¿sabés cuánto le falta para cumplir 50? Pestañear 2 veces. Entonces, la vida pasa muy rápido. Y la verdad es que nosotros tenemos que ponernos
en la circunstancia de que la Argentina tiene todo para cambiar, pero que depende de qué hagamos nosotros para que cambie más rápido o Y menos vos, rápido. más allá de los lobbies y de las historias, hoy estaba viendo y estaba preguntando y escuchando el tema del diésel, que el gasoil, que esto, que no, porque si hacemos el corte, no hacemos el corte. En un mundo que ya se está ocupando y preocupando incluso con el litio y una movilidad eléctrica, ¿no? Y acá estamos viendo qué hacemos con la vaca y la otra energía, qué hacemos con el petróleo, por ejemplo, que está frente a la costa. Y los motores ya van a cambiar, día más, día menos van a cambiar. Y nosotros, mientras tanto, estamos viendo qué hacemos, si extraemos o lo dejamos. Bueno, a mí una de las cosas que me sorprende es, vos pensá si nosotros hubiésemos nacido en el año 1000 después de Cristo, o en el año 500 después de Cristo, o en el año 300 ¿Como país o nosotros como Nosotros individuos? como seres humanos. Sí. Nosotros hubiésemos nacido en el año 200 después de Cristo, 500 después de Cristo, 1000, ahí pasaron 800 años, y la vida no cambió nada. Nosotros nos tocó vivir Mientras todo pasa, un claro, proceso de está muy bien, revolución de la tecnología y de Sí, las comunicaciones que tal nos cual. atravesó. Nosotros nunca pudimos parar. Nosotros estamos dentro de un centrifugador de un lavarropa. Nunca se paró. ¿Vos pensás que del 0 o del 100 al 1500? Claro, viven en los conventos, se peleaban unos con otros, el hombre se sigue peleando igual. Hoy nosotros estamos parados en un proceso que no te permite parar. No te permite parar. Desde el punto de vista de la educación. Te pasaron por encima. Pensá que en el siglo XX, en el siglo pasado, en los primeros años, 1910, 1920, los europeos venían a estudiar a las universidades de Argentina, pero Sí. no porque no se pagara, porque Sí. acá se aprendía. Qué Entonces, bárbaro. eso es lo que nosotros tenemos que revertir. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes, nuestro proyecto, yo estoy preparando un proyecto para la gobernación de Tierra del Fuego. Ah, muy bien. Básicamente, yo quiero doble escolaridad, yo quiero que los chicos fueguinos dentro de 10 años sean los mejores preparados de toda la Me Argentina. encantó. Porque Me encantó. esa es la herramienta. Yo vengo de una familia, mi abuelo barría una planta de YPF en Comodoro Rivadavia, mi abuela tenía una cocina económica, mi papá y mi mamá me iba a visita a la casa de mi abuela el sábado o el domingo, era una casa de chapa y madera en Ingeniero Guay. Yo vengo de una familia humilde, una familia de trabajadores, De trabajadores. donde la preocupación de mi abuelo era qué iban a estudiar los hijos y cómo iban a ¿Te das cuenta? crecer. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y hoy yo veo que los hijos viven en el fondo de la casa de los padres, se hacen una casita, digo, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a eso, hay que volver a pensar que la semilla que hay que sembrar es el chico, que hay que educarlo, que hay que formarlo, que hay que poner el dinero del Estado ahí, que nosotros estamos acá para cumplir con que la política sea una herramienta de transformación de la realidad. ¿Qué Por ahí. proyectos presentaste en tu gestión anterior? Presenté mucho. El que más te gusta, el que más trabajaste. No, yo otra vez insistí con el de la Marina Mercante, con el de la segunda ¿Y te bandera. vieron? ¿Y te prestaron atención? No. 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 ¿Pero por qué no? Primero porque hay un gran desconocimiento. Pero vos te has encargado de explicarlo. Sí, pero hay un gran desconocimiento. Y segundo, y esto no es una crítica al periodismo, por favor. Pues decís que no hay espacio para publicar Hay esas espacios cosas. para la grieta, de uno y otro lado. Ah, podemos hablar de eso. Hay Hay espacio para la grieta, mirá lo que me Si decís. yo voy con un tema que Está bien lo que estás diciendo. esté en contra del kirchnerismo o esté en contra... Te van a hacer un lugar. Me van a dar 10 minutos de prensa, Hay me un van a dar espacio media hora de para la prensa. grieta. Y no hay un espacio para la construcción. Ah, mira. Y dentro de tu propia... O son pocos espacios. Dentro de tu propio espacio político, ¿te escuchan, te atienden? Dentro de mi propio espacio político, este proyecto lo trabajé con el equipo que trabajaba, que lideraba Guillo Dietrich. ¿Y te dio...? Sí, lo trabajamos, lo aportaron, porque además lo que yo hice es, miren, tengo esta idea, este proyecto, a ver cómo Claro. cómo se mejora, ¿no? Sí. Esto de que uno siempre tiene una visión, una parte de la realidad, Un como pedacito, dice. claro. Un pedacito. Entonces, lo ideal sería que lo de Horacio, lo que ve Horacio, lo que ve Stefani, Lo sumamos, se suma claro, lo y vemos cada vez sumamos, más. naturalmente. Y lo vamos corrigiendo. ¿Y a quién tenés de compañero de bancada? A una santafesina, muy interesante, la tengo, Germana se llama, la tengo ahora nueva de compañera. Sí.
un perfil muy interesante. Y en su juventud te entiende y vos comprendés también a ella. Sí, sí, charlamos, por supuesto, de temas políticos. La Argentina, como te decía la otra vez, es un país asimétrico. No podemos comparar Santa Fe con Tierra del Fuego ni con la provincia de Buenos Aires. Pero sí hay algunas cosas que son como un común denominador de la política en la Argentina. Y en esto de la asimetría, y va más allá de la grieta, hay espacios que son tan difíciles de coagular, sobre todo esa diferencia social y económica de la Argentina, más allá de cada provincia y sus características. Hay generaciones que están tan desclasadas y fuera de todo, que yo a veces charlo con gestión y con hombres y mujeres que están fuera de la gestión y no encuentro dónde hacer pie, ¿desde dónde remontar? Yo creo que primero, creo que no puede estar nadie afuera, no podés construir una sociedad con visión de futuro con gente afuera de esa sociedad. Totalmente. ¿Sí? El primer esfuerzo es incluir. Totalmente. El incluir es cómo. Claro. El incluir es cómo. Va a haber un proceso de mucho tiempo, acá hay un desafío muy grande. Pero eso que decís, pasar por el cole y que ese cole con doble escolaridad te enseñe un oficio como fue hace mucho tiempo, es esencial. Pero además yo creo que nosotros como políticos tenemos la obligación de hacer el esfuerzo de construir con el antagónico, con el que piensa distinto. Sí. Hay que hacer ese esfuerzo. Digo, lo más fácil es separarse. Sí, claro. No, yo estoy hago la mía, River Boca. Cuando yo sea gobierno, ni siquiera te voy a tener en cuenta. Bueno, eso es lo más fácil. Claro. El desafío es el otro. El otro es construir con el antagónico, construir con el que piensa distinto. ¿Y tus hijos que estudian, qué hacen? ¿Trabajan? ¿Qué hacen? Tengo una hija, la más grande, vive en Estados Unidos, que ¿Qué es traductora en la justicia de Estados Unidos. ¡Qué complejo! La segunda es abogada, trabaja en Ushuaia. El tercero es ingeniero mecánico y ahora se está dedicando a hacer programación, y el más chico hace programación. ¿Todos estudiaron? Sí, algunos les resultó más fácil, otros les resultó menos, pero sí. A ver. ¿Y los acompañaste o los estimulaste para eso? Sí, yo creo que sí. ¿O cada uno se cortó por la propia? No, yo los estimulé cuando me parece que era el momento adecuado, que es cuando van a la primaria. Cuando tienen que generar el hábito de todas las tardes sentarse frente al libro, a la carpeta, a los útiles, hacer las tareas. ¿Y todos ellos se formaron o crecieron en Tierra del Fuego, en Ushuaia? Sí, todos. Digo, con un medio ambiente hostil, con frío, con, qué sé yo, a un pibe, qué sé yo, que nace o se cría con sol, podría ir a la plaza, esto y lo otro, es una cosa, y durante el año hay que estar guardado, ¿no? Sí, pero pensalo así, mirá. A ver, ayúdame. Pensalo así. Primero, si vos mirás las latitudes y comparás esa latitud con las mismas latitudes en el hemisferio norte, hay un montón de países que tienen ese clima. Claro, Segundo, recién ahora Tierra del Fuego está teniendo sus propias generaciones de fueguinos en mayor cantidad. Hay muchos fueguinos, pero recién ahora nuestros hijos... de los nacidos, criados... Exactamente. Entonces, ¿qué te dicen, por ejemplo, los chilenos nacidos en la misma latitud? Punta Arenas. ¿Qué te dicen? A nosotros el frío nos hace más fuerte, el viento nos templa el carácter, ¿no? Todas las cosas que nosotros vemos como negativas, las usan a positivo. Nos templa el carácter. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos? Los fueguinos tienen que ser más fuertes porque el viento los hace más fuertes, tienen que ser más fuertes porque el frío les templa el carácter, tienen que ser... el clima, el lugar donde naces, vos le tenés que sacar la fortaleza. Si vos vas con la mentalidad de Buenos Aires a Tierra del Fuego, y sí, te va a dar frío, y vas a ver el termómetro y te vas a querer abrigar. Ahora, si vos vas ahí, no, tiene que ser tu hábitat natural. Estaba pensando el hombre que se embarcaba. ¿Después estuviste al frente de Puerto? Sí, nosotros estuvimos en una gestión, fuimos 4 personas o 5 que trabajamos. ¿Y era un puerto que se movía? Mirá, el presidente Menem hizo un decreto de regulación de la actividad marítima y portuaria y provincializó... ¿Desregulación? Sí, el 8 de ¿Quién era? ¿Felipe Solá? ¿Era ministro? ¿No? Sí, ¿Secretario? ministro era de Pesca, de Pesca. Secretaría de Agricultura y de Pesca, pero
Pero Menem hizo una desregulación importante en los puertos y en ese proceso de regulación, que fue el decreto 817, le transfirió a las provincias algunos puertos que eran nacionales. Ushuaia era un puerto nacional. Ah, mira. Lo transfirió, entonces un día el gobernador de Tierra del Fuego tuvo que armar un equipo chiquitito para que se haga cargo del puerto. ¿Quién era el gobernador? El gobernador era Arturo Estavillo, José Estavillo. José Arturo Estavillo. Una gran persona con la cual yo suelo tomar algún café o sí, algún té. Dando vueltas. Sí. A veces nos juntamos acá en Callao y Santa Fe a tomar algo y a charlar, porque me parece que... ¿Fue una buena gestión? Fue una buena gestión. Fue uno de los pocos gobernadores que hizo 2 gestiones. Se hicieron muchas obras públicas. Se hizo el aeropuerto internacional en la presidencia de Menem y en la gobernación. Acá a Puente se había que hacer Río Gallegos y después... Sí, no, había un aeropuerto muy chiquitito que estaba atravesado. Se había caído una vez. Exactamente, estaba atravesado a los vientos predominantes. Entonces, ahora sí es una pista internacional, puede aterrizar un jumbo. Está muy bien. José, yo tengo la idea de respeto, que esto también se me enseñó en mi casa, de la persona mayor, del que tiene más experiencia, que hay que escucharlo, ¿no? Por algo es mayor, algo, ¿no? Algo aprendió. Entonces, hoy como que el que es mayor está fuera y la verdad que está desclasado. Es al revés, porque además todos van a ser mayores. Y decime, ¿y con ese equipo qué hicieron? Ese equipo hicimos una obra espectacular. El puerto no daba ganancia. No daba ganancia. Pero no entraba nadie. Nosotros el primer día que asumimos el puerto éramos 4 o 5, te vuelvo a repetir. El líder de eso se llamaba Salvador Guerrera, que todavía vive, está muy bien, está en Ushuaia. Salvador de Gaetano, Luis Castillo, que falleció, Bandi, yo, Víctor Santangelo. Bueno, un grupito. Hicimos el puerto tenía 12 metros de ancho por 170 de largo. Hicimos una licitación pública internacional y lo ampliamos de 12 metros a 28 para que un camión pueda girar sobre el eje y descargar a la velocidad del buque, y lo llevamos a 500 metros para que puedan tener 11 metros de calado y entrar los buques mercantes. Estoy pensando en el ida y vuelta, el primer ejemplo que me diste, esto de entrar y salir. Hablando de entrar y salir, vamos a dar una pequeña pausa. Estamos con el diputado Stefani. Interesante, ¿no? Ya venimos. Bueno, aquí estamos desde el recinto, hoy con el diputado Stefani. Una historia interesante, una historia austral, una historia continental. ¿Qué cosa a veces estar continente o más lejos o más cerca, pero tener una mirada un poco más abarcativa? Y nos estaba contando cómo rediseñaron ese puerto de Ushuaia. ¿Cómo era entonces? ¿Con qué se habían encontrado? Con algo muy estrecho. Encontramos el primer barco de pasajeros, el Costa Crucere, que fuimos a recibir, se quedó varado a metros del muelle, así que tuvimos que, no podían bajar los turistas, improvisamos. ¿Cómo ahí. se hace eso? Y improvisamos una escala que tenía una escalera que se llama escala en el ámbito marítimo, sí, portuario, de un dique que tenía la Armada para reparar barcos. La pusimos y pudo desembarcar el pasaje. Pero además hicimos una obra muy importante que todavía está. Es el puerto que quedó, se hizo con recursos propios. Sí, la obra costó 15 millones de dólares. Nosotros ahorrábamos por año $1 millón, era la época del 1 a 1, $1 millón por año ahorrábamos en el puerto. Mirá. Así que cuando empezamos la obra pusimos $4 millones en efectivo y se hizo con recursos propios, con lo que el puerto recaudaba. Y hoy es una obra interesante. Y es un punto turístico internacional a partir de eso también. Sí, por supuesto. Si el Estado
de Tierra del Fuego, el gobierno provincial, no hubiese hecho el aeropuerto internacional y el puerto, no hubiese venido un señor a construir un hotel 5 estrellas porque no le hubiesen llegado los pasajeros. Entonces, sí, hoy creo que ese puerto tiene que ser exclusivamente de pasajeros. Hoy ese puerto es multipropósito, ahí entra el barco de carga, el barco de pesca y el barco de pasajeros. Ese puerto, como está en el medio de la ciudad emplazado, hay que sacar todos los contenedores y el tránsito pesado de la ciudad, que es una ciudad turística, llevarlo Luego vos bajás y encontrás una montaña de contenedores. Exactamente, hay que sacar ese puerto hacia... ¿Se puede hacer? Sí, sí, por supuesto. El canal Beagle, yo te contaba que en el hemisferio sur, el mundo gira hacia el este. El mundo gira hacia el este. Por eso el sol pareciera que sale en un lado, pero no sale, el sol está quieto. El mundo gira hacia el este y eso hace que las mareas tengan un efecto de rotación en un hemisferio y en otro. Y se produce lo que se llama, en el hemisferio sur, en esta parte de la Argentina, las mareas son semidiurnas. Quiere decir que la marea, por atracción de la luna y el sol, sube cada 6 horas y baja cada 6 horas. Entonces, vos vas a tener... Todo eso pasa cuando hay luz. No, todo el día. Todo por el atracción de la luna y el sol, sobre las masas líquidas y el efecto de rotación de la Tierra, sube y baja. Sube y baja. En algunos lugares, la diferencia entre la baja marea y la alta marea se llama amplitud de la marea. En algunos lugares, esa amplitud es de 12 metros. Entonces el agua se tiene que ir en 6 horas a una velocidad y volver para llevar a 12 metros. Claro. Hay otros lugares que tienen 1,50 m. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se va, en algunos lugares, muchos lugares de la costa patagónica tiene 10, 12 metros de amplitud de marea, la marea va a 5 nudos de velocidad. Muchos de los barcos que hay encallados contra la costa o contra la isla de los Estados, no es porque tenían un temporal y iban a parar ahí. Iban a parar ahí cuando había marea, pero no había viento, porque la movilidad era de ellos máxima 5 nudos. ¿Qué es lo que tira la marea? Quiere decir que los que pasaban por ahí eran expertos navegantes, ¿no? Bueno. Y con barcos que no tienen todos los instrumentos que hay hoy. Barcos que no tenían... Si hoy con un celular tenés un GPS. Barcos que no tenían nada, barcos que eran de madera, que tenían 13, 14 metros de largo. ¿Cómo sabían eso? Gente que a los 16 años tenía el comando de un barco. Fitzroy fue comandante de un barco a los 16 años. Gente que... ¿Dónde está toda esa información que yo tengo ganas de leerlo? Hay muchos libros, muchos libros. Sí. Yo te voy a dar. Me va a encantar leerlo. Y te voy a dar un libro que te va a apasionar. Me va a encantar leerlo. Que es un libro que lo recomiendo siempre como un libro de liderazgo. Hay un señor que se llamaba Shackleton, que en 1913, 1914, Primera Guerra Mundial, se le ocurre que quería llegar al Polo Sur. Ya había intentado ir con un trineo, pero ahora quería ir con un barco. Te lo cuento rápido por el programa. Arma un barco que le pone, empieza a buscar dinero en fundaciones, consigue el dinero, arma un barco que se llama el Endurance, junta una tripulación, lleva a los perros con trineo, le erra de bahía a la bahía que tenía que entrar en la Antártida. La bahía se congela, le aprieta el casco, lo hunde y se queda perdido en la Antártida. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo perdido? No. 1 año y medio. ¿1 año y medio? Sí. ¿Ese hombre solo? Con toda su tripulación. Arrastró un barco chiquitito, primero sobrevivieron ahí. Hay que leerlo, el libro se llama Atrapados en el hielo, espectacular. Porque además, como ya había cámara fotográfica en esa época, está todo fotografiado. Arrastra una embarcación chiquitita de 6 metros, y con otro tripulante más llegan navegando hasta la Georgia, llegan a la parte acantilada de la Georgia, cruzan la Georgia a donde estaba la gente que podían pedir auxilio, vuelve con un barco y rescata a toda su tripulación con vida. Me apasiona. Es la historia de liderazgo más importante que nace a partir de un error. O sea, el tipo se equivoca, le erra de bahía, se queda 1 año perdido y a partir de ahí... El liderazgo a partir de un error. Exactamente. Muy interesante. Shackleton. Atrapados en el hielo se llama el libro. Lo voy a buscar. Sí. Lo voy a buscar. Muy lindo. Y digo, ¿y a vos qué te pasó para, si en alguna circunstancia estuviste atrapado por algo y pudiste zafar? Yo, en la vida, creo que lo más importante que me pasó, aparte de mis hijos, mis nietos, tengo 3 nietos, en el 2015 me detectaron un melanoma. Epa. Sí. Y bueno, a mí me gustaba mucho. No era tan bueno.
Claro, me gustaba nadar y un día salí de la pileta y el Jeremías, que era el que me entrenaba, me dice, mira, tenés una mancha de sangre en la espalda. Bueno, un lunar que había sangrado, nunca había sentido nada. Así que me hicieron un estudio, me sacaron el lunar, me analizaron eso, tuve que venir a Buenos Aires, me sacaron un ganglio acá del brazo derecho. Estaba jugado. Estaba comprometido porque me metí en Google a leer cosas No digo, que... pero no vos hay estabas jugado. Sí, muy mal. Muy mal. Digo, ya está, se apagó la luz. Sí, muy Claro, mal. se apagó la Me luz. senté en un sillón. Los estudios del ganglio tardan como 30 días. Estuve 30 días sentado en un sillón pensando todos los días qué iba a hacer con El día mis después, hijos, con claro, mi cómo nieto, organizabas con tu mi vida. cosa. Claro. Bueno, a partir de ahí empecé controles de salud cada 6 meses. El 17, en diciembre, cuando asumo acá, la banca en 2017, Ahora. en 2017, Sí. me tocaba en diciembre los estudios de control, me aparece una mancha en un pulmón izquierdo. No, fumaste toda la vida. No, fumé 2 años. Me hice, en enero del 18, me operó una eminencia acá en Buenos Aires, Lion. Y te lo limpió. Tenía un cáncer de pulmón original, independiente del melanoma. No, Stefani, ¿qué me está contando? Y a partir de ahí sigo con controles, ahora en julio se me vence el RTO. No, digo, pero el melón, sos el líder de vos mismo de salir de una situación. Estaba imaginando, era el personaje, ese hombre que salió, entró y qué sé yo, te estaba imaginando vos en tu propia vida también. Es que sabés que yo soy un agradecido que me haya pasado eso, porque me hizo ser consciente de algo que esta historia finita. ningún humano tiene conciencia. Esta historia Que finita. es que la vida, nosotros tenemos toda la fecha de vencimiento como el yogur. No, totalmente. Entonces, totalmente. muchas veces uno construye un futuro como si fuera a vivir. No. La política está muy bien hacerlo, porque hay un... Vos sabés, dentro de 4 años esta historia se terminó. Exactamente. No, pero, a ver, en la política hay un autor que se llama Norbert Lechner. Es austríaco-chileno. Escribió un libro que se llama Los patios interiores de la democracia. Y en uno de los párrafos dice, las personas construyen casas que duran 300 años, empresas que duran 200 años, y lo que no tienen idea es que la vida es discontinua. Lo único que le da continuidad real a la vida del hombre es la política. Ah, está bien. Si nosotros tuviese un plan de largo plazo, yo tengo un proyecto para Tierra del Fuego, pero si yo no estoy más, es el proyecto el que empuja, no yo. Los proyectos políticos no pueden ser personales. Bueno, vos tenés que trabajar en un proyecto. Los liderazgos, y no son solamente en América Latina, los liderazgos, fíjate vos, hoy somos testigos de una guerra que duele por todos lados y hay líderes que van, líderes que vienen, líderes que matan, líderes que se defienden. Es un tema, y atrás el pueblo, ¿no? Es todo un tema. Bueno, la cosa es que eso me marcó. ¿Te marcó? Me marcó. Y sí. Pero yo creo que me marcó para bien, o sea, yo soy ¿Y por qué te consciente. gusta la política? Porque yo creo que... Aparte de gustarte el agua, barcos... No. ¿Por qué te gusta la política? Porque transforma... ¿Vos sabés gobierno de dónde viene la palabra? ver. Gobierno viene de una palabra griega que se llama kibernao, que significa Kibernao. llevar un barco a rumbo. Otra vez volvemos al agua. El gobierno, la política y el mar están íntimamente vinculados, porque el gobierno es el timón de un barco que te permite saber que tenés que ir para allá. Y estratégicamente, el viento sopla de acá, tenés una piedra, vos vas girando, corrigiendo permanentemente el rumbo, como en la política, para llegar a aquel punto. Claro, porque el mar parece incierto, parece un espacio... Es como la realidad. El futuro es incierto, el mar es incierto. El mar es incierto. Entonces, pero vos podés saber que sube, que baja, que el viento de acá... Bueno, hago mi ecuación, tanto viento, tanto altura, pero... Bueno, entonces creo ¿Cuándo te sorprendió el mar o navegando y tuviste que resolverlo con una ecuación? Destino... Nunca. Nosotros hacíamos... Mirá, A ver, hoy hoy. el GPS, cuando yo empecé a navegar había un sistema satelital que era el Transit. Había 8 ¿Y eso qué satélites, es? 8 satélites funcionando, circulando a una velocidad constante alrededor de la Tierra que te daban información. Pero había momentos que vos no recibías información, entonces una computadora te actualizaba por estima. Hoy el Global Position System, que es el GPS, tiene 24 satélites que te dan en cualquier lugar del mundo que vos estés una posición exacta, que tiene un error en función de la precisión de tu receptor de 20 metros, de 20 Sí, pero no centímetros. más. Bueno, cuando vos navegabas,
Sin Digo, eso... a la noche, es de noche. No, a la noche anda el GPS, pero si vos navegabas sin eso, antes que se invente el satelital, cuando vos navegabas y no veías la costa, te orientabas por las estrellas. Porque estaba nublado. Para orientarte por las estrellas hay dos instantes que se llaman instantes propicios, en el crepúsculo vespertino cuando sale el sol, o en el matutino cuando sale el sol, o en el vespertino cuando se pone. ¿Por qué se llama instante propicio? Son 10 minutos. Porque se ve el horizonte y se ve la estrella. Entonces vos con un aparato que se llama sextante la bajás y haces una recta altura, bajás otra estrella, otra recta altura. La bisectriz de ese triángulo, las tres bisectrices te dan un punto. Ese punto tiene un error de más o menos 1852 metros, que es una milla marina. ¿Y vos estás en ese punto? No, estás en 1800 metros alrededor de ese punto. Esa es la exactitud que tiene. Maravilloso. La estrella y el horizonte. Tenías que tener horizonte, si estaba nublado, navegaban por estima. ¿Qué cosa navegar por estima? Bueno, estoy en este punto, navego a tal velocidad, calculo el viento cuánto me abatía, la corriente para dónde me empujaba y debo estar por acá. Debo estar por acá. Pues decime, ¿dónde está la Argentina si hacemos estrella? ¿Dónde está la Argentina? Primero, en el mundo. En el 2022, ¿dónde está la Argentina? A ver, haceme un estimado. La Argentina tiene un gran desafío. Nosotros vivimos en a veces es un sueño. Nosotros pero en el estimado hoy, ¿dónde estamos? Pero te quiero decir esto como introducción. El mundo pasa por el hemisferio norte. ¿Te parece? Sí. Ecuador para arriba, todo. El potencial, el desarrollo que tienen en el Mar del Norte con GPS, con controles, las guerras, lo que se busca. Sí. ¿Siempre fue así? Sí, casi siempre. Para nosotros es un gran desafío ver cómo nos vamos a insertar en ese mundo, cómo vamos a mejorar nuestra logística. ¿Brasil cómo le va? Le va más o menos como a nosotros, pero no te olvides, porque no te olvides que Brasil... No es un gigante. Pero a Brasil tiene otra cosa más. Cuando Napoleón invade España, sí, va a invadir Portugal, los portugueses hacen acuerdo con los ingleses y trasladan 1.700 hombres a Brasil y se constituye el primer reino de América. Pedro I sí. Tal cual. Brasil es un reino, tiene otra organización. Después tuvo Petrópolis y todo lo Ahora, Brasil abolió la esclavitud 80 años después de nosotros. Sí, tremendo. Entonces voy a decir, ¿Brasil cómo está? Brasil tiene un mercado un poquito más interno, más grande, tiene más población. Ahora el potencial que nosotros tenemos como país para que nos vaya fantástico es muchísimo. Nosotros tenemos que acertar las reglas de juego. Bueno, pero si todo pasa del Ecuador, tenemos que adaptarnos a esas reglas de juego. No, que esté todo en el Ecuador para allá, en los mercados, lo que significa es que nosotros tenemos un gran desafío. ¿Y China cómo juega para vos? No, yo China no. Yo leí un libro. No podés ignorarlo tampoco. Leí un libro muy interesante que me lo recomendaron, que yo también lo recomiendo. A ver. Los próximos 100 años. Ah, ¿de quién es? Ahora te lo voy a decir, porque yo tengo problemas con la memoria. ¿Y qué dice ese libro? No, los próximos 100 años hace un estudio de qué pasa con Rusia, qué pasa. Lo escribió el autor en el 2015 y ya predecía la guerra de Ucrania y Rusia. Mirá. Establece un mapa que va a pasar con Rusia, establece un mapa que va a pasar con China, establece un mapa que va a pasar con Estados Unidos. Por eso te digo que en ese contexto nosotros tenemos una gran oportunidad como país para insertarnos ahí en ese juego. ¿Cómo viviste la guerra de Malvinas? Bueno, era joven, yo pedí voluntario ir a la guerra de Malvinas. Sí. ¿Qué estabas en prefectura? Estaba en prefectura, sí. Y bueno, por supuesto que no fui. Y eras muy pibe. Era muy pibe. No, la guerra de Malvinas yo la viví de una manera muy particular, como siempre asombrado por cómo las cosas pasan en la Argentina, que depende de donde esté. Se estaba jugando el Mundial y se transmitía el Mundial y en el entretiempo del Mundial te pasaban el resultado de José María Muñoz, te pasaba cómo iba algún combate, bueno, ¿no? En Tierra del Fuego se vivió de una manera muy intensa porque los soldados llegaron ahí, porque los barcos fueron ahí, porque había las Malvinas para Tierra del Fuego un sentimiento muy particular. Las Malvinas son argentinas, ¿no? Sin duda. Pero bueno, nada, hay que... Toda esa explotación itícola, petrolera, Sí, pero además es suelo nuestro, ahí nosotros tenemos que siempre mantener... El otro día también te vi con la escarapela que tenés en tu solapa.
¿Lo llevas por convicción? Sí. Obvio, yo soy argentino. A mí, este país... Yo, mira, primero, no necesito estar haciendo esto que estoy haciendo por una cuestión de plata. No lo hago por obtener más poder. Yo creo en la política para transformar la realidad. Mira, yo me siento un argentino. A mí cuando hablan de la política y los políticos, yo digo, es muy malo generalizar. No generalices, claro. Todos los periodistas son, todos Claro, los docentes no son, todos los policías claro. son, yo no tengo problema que generalicen, porque además algo que hice en política para que me dé buen resultado, a mi ego le pegué 21 tiros. Vos podés decir lo que quieras. Yo sé qué hago todos los días, si lo hago bien, lo hago por este país, por qué quiero a mi Si país. rendís cuenta, primero te rendís cuentas a vos. Obvio. Si, no hay otro que te pueda juzgar mejor que vos mismo. Te estás afeitando y decís, ese soy yo. Vos sabés Claro. qué estás haciendo. Si Claro. estás haciendo bien, estás No haciendo hago mal. trampas. Exactamente. No hago trampas. Decime, ¿y cómo fue ese tránsito en prefectura? Bueno, la prefectura es una institución que yo respeto ¿Fue muy mucho. severa? No, yo la respeto mucho porque ¿Cuántos años tuviste? 17. Yo la respeto mucho porque... Un montón. Sí, sí, Un sí. montón. Y sí, yo la respeto mucho porque, de hecho, mis compañeros de promoción vamos a mira. festejar ahora en julio los 45 años de egresado. Uf, qué bueno. La respeto mucho porque me enseñó muchas cosas. Por supuesto que... Tuviste buenos maestros ahí. Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Aprendí Claro. mucho. Me gustó mucho. ¿Y a qué grado llegaste ahí? Subprefecto. Y es una carrera muy, muy extensa, muy intensa. Sí, sí, es una carrera. La prefectura que hoy tenemos nosotros, yo siempre la equiparé a la Coast Guard americana. O sea, yo creo que el hecho de la prefectura es estar preparado para ir a salvaguardar la vida humana en el mar. Claro, Eso, claro, con helicópteros, con barcos. Yo la veía como ir a rescatar a alguien, una Claro, vocación de servicio. Esa misma vocación de servicio que yo sentí cuando estaba en la prefectura la siento en la política todos los días. Ahí está muy bien eso de los valores. Sí, sí, sí. Así que se van a reunir aquellos que... Nos vamos a reunir ahora el 2 o 3 de julio. 45 ¿Y en años. la política tenés amigos más allá de las bancadas ocasionales? Sí, claro. Sí. Sí, tengo amigos, sí. Tengo amigos y adversarios. Yo digo que en la política no hay... Bueno, ahí me contaste lo de la grieta. Vos que a veces se inventan grietas para separarse. ¿Y cómo te llevas en el diálogo con aquel que no piensa como vos? Bueno, nada, yo le cuento lo que yo veo de la realidad. A veces nos pondremos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. A mí me parece que básicamente el trabajo en equipo, ¿cuál debería ser? A ver, contame. Mirá, vamos a hablar del tema de la Marina Mercante. Dale. Che, mirá, la Marina Mercante... Argentina tuvo barcos. La Elma, ¿qué era? Elma era Elma era Empresas y Líneas Marítimas Argentinas. Teníamos barcos al sudeste y al este asiático, ¿Por al qué este y al sudeste. Se disolvió por una cuestión de mucha carga impositiva del Estado y por una cuestión sindical. Nosotros nuestros barcos por cuestiones sindicales llegaron a tripularse con el doble de tripulación que un barco gemelo de otro país. Entonces empezamos con esto de que ganábamos derechos, pero nos quedábamos sin la fuente de trabajo. Y yo digo algo, no existen derechos para un trabajador si no hay trabajo. Lo primero que tiene que haber es trabajo, después, ¿no? Y lo mismo pasó con los astilleros. Sí, con los astilleros pasaron cosas parecidas, digo, ninguna actividad. Una de las cosas que te pasa hoy en la Argentina con la carga impositiva que tenemos, olvidémonos de este gobierno, del gobierno anterior y del que va a venir. Pongamos cualquier gobierno, X, con esta carga impositiva, con esta inflación, con esta cuestión macroeconómica, no hay ninguna actividad que pueda, salvo que tengas una ventaja competitiva y comparativa tan alta. Claro. Si vos tirás la soja así y crece y vos te cosas y tenés... Bueno, por supuesto que sí, que la vas a poder pelear. Pero digo, el que es hoy empresario en la Argentina es empresario exitoso en cualquier parte del mundo, porque ese tipo está acostumbrado a lidiar con una presión impositiva del Estado muy alta, con inflación del 5% mensual proyectada a 60%, con una legislación laboral bastante antigua. Digo, le cuesta mucho. ¿Cuál fue el primer barco que se llegó ahí a ese puerto que armaron?
en Tierra del Fuego. ¿El nuevo? No, cuando organizaron ese primer puerto importante. Vos sabés que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero habrá sido una fiesta. No, mirá, nosotros cuando asumimos el puerto como autoridades ¿De qué año provinciales, estamos hablando? ¿90? 1993. 93. Cuando nosotros asumimos el puerto, yo creo que en 1992, en noviembre de 1992 nos hicimos cargo, el 11 de noviembre, una cosa así, teníamos 11 barcos en la rada de Ushuaia entre los que estaban en el puerto y los que estaban esperando. No, Ushuaia tiene muchísimo, es un puerto muy importante. Que Ushuaia nace como un penal, una base de la Armada, para qué sé yo, y después uno ve el crecimiento exponencial con la Argentina de ida y vuelta, ¿no? Pensá que se pensó para eso. Qué bárbaro. Bueno, y también en la isla de los Estados también había Isla de los Estados. El potencial que tiene Tierra del Fuego para la Argentina. Es bárbaro. Si vos tenés un mapa bicontinental, porque todos los barcos, salvo el canal de Panamá, todos los barcos, el tráfico internacional pasaba por ahí. El estrecho de Magallanes, el canal Beagle, el océano. ¿Siempre se puede navegar ese famoso estrecho o hay meses que no se puede navegar? No, siempre se puede navegar. Es muy difícil, es muy... No es muy difícil. Los países te exigen cuando vos sos de otro país embarcar práctico. El práctico es un asesor de ruta y gobierno del capitán, es un capitán experimentado que el Estado avala y te dice por dónde tenés que ir para no equivocarte. Hoy hay muchísima información. Cualquier accidente que ocurre en un barco ocurre por una falla humana y no por una falla de material ni instrumental. ¿Y el faro famoso, el faro del fin del mundo, que Julio Verne alguna vez también lo imaginó? Bueno, ese está en la isla de los Estados. Nosotros el faro que tenemos frente a Ushuaia es el faro Les Eclaireurs. La verdad es que hay muchas cosas que Julio Verne imaginó. ¿Cómo puede ser? En un departamento en París, ¿cómo puede ser? La verdad. En un cuarto, ni siquiera un departamento, en un cuarto. La verdad. Y muchas de las cosas que tiene la Patagonia para contar, y hoy la Patagonia le debe mucho a un porteño. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Y ese porteño? Perito Moreno. Claro. Perito Moreno. Fue la primera vez, cuando tenía, no sé, 19, 20 años, en tren hasta Las Flores, en carreta hasta Bahía Blanca y en caballo hasta la cordillera. No. Y se pasó toda su vida. A los 65 años se encontró con Roosevelt en la Patagonia. Le dedicó toda su vida a la Patagonia y los límites de la cordillera de los Andes. Mucha Argentina se la debe a Pascasio Francisco Moreno. Pascasio. Sí, Pascasio. No me acordaba el nombre. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Fue importante pensar en voz alta. Estaba pensando en rutas, en costas, en mares. ¿Fuiste al mundo? Sí, un montón de veces. Algunas veces fui, sí. Fui a Asia, conozco China, conozco Italia, España. ¿Navegando? No, navegando no. Siempre fui en avión. Y si tenés que definirte, además de tu identidad, ¿cómo te definís? ¿Como un marino? ¿Como un diputado? ¿Cómo te definís? ¿Qué pones? Bueno, hoy tenés que poner en un pasaporte o en una... diputado, pero te definís como un marino, vos sos un marino. Sí, yo me defino como alguien que... Marino de la vida. Sí. ¿No? Un marino de la vida. Sí, puede ser así. Bueno, gracias, te deseo buena vida. Igual para vos. Te deseo buena vida. Bueno, y a vos también, que ida y vuelta interesante. Nos encontramos desde el recinto para pensar en voz alta con la cabeza y con el cuore.